lo hayan realizado, ¿verdad? El examen de la primera parte del cuarto bloque. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar con la segunda parte de este cuarto bloque y pues vamos a ver algo que se llama cálculo proposicional, ¿sí? Tal vez ya no tenga mayor relevancia con respecto a lo comercial, sin embargo es para finalizar el área de matemática, ¿verdad? ¿Por qué es importante que vean esto? En el caso de sexto perito, pues el próximo año ya no llevan matemática, o si llevarían tal vez solo un repaso. Y las señoritas secretarias, pues ya este año se gradúan, entonces por si van a seguir la universidad o algo, es un tema de los que ven en los primeros años de la universidad, ¿verdad? Entonces, y viene en el libro que me asignaron para la clase de ustedes de cálculo mercantil, esta última parte de cálculo proposicional. ¿Sí? Bueno, ¿a qué pertenece el cálculo proposicional? Pues a la rama de la matemática llamada lógica, ¿verdad? ¿Qué es la lógica? A ver, alguien que me diga, es una palabra que a veces utilizamos subconscientemente, ¿verdad? Entonces, alguien de los que está conectado me podría decir con sus propias palabras qué es lógica para usted. Alguien. Pensar o analizar algo, profe. Pensar, analizar, muy bien. ¿Alguien más quiera participar? Bueno, entonces la lógica matemática, pues es la rama de la matemática que nos ayuda a organizar las ideas, ¿verdad? A pensar, a encontrarle coherencia a las cosas, ¿verdad? Como les decía, es una palabra que nosotros utilizamos en ocasiones. Por ejemplo, nosotros decimos, es que eso es lógico que iba a ser así, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lógico, le dicen a uno que cuando a veces uno pregunta algo que ya se sabe, entonces dicen, es por lógica, ya tendrías que saber, ¿verdad? Entonces esa es la rama de la matemática que nos ayuda en esa parte. Bueno, ¿qué es la lógica simbólica entonces? Para empezar, pues dice que es una parte de la matemática que tiene como fin establecer un lenguaje simbólico artificial que se puede utilizar para simplificar los argumentos lógicos complicados, ¿no? Bueno, entonces la lógica simbólica o lógica proposicional, pues primero tenemos que definir qué es una proposición. Es muy diferente una preposición a una proposición, ¿sí? En lenguaje, en comunicación y lenguaje, literatura, alguna clase que ustedes hagan, incluso en ortografía, ortocaligrafía, pues se utiliza la palabra preposición, pero en matemática, en lógica proposicional, se llama proposición. Son muy parecidos los conceptos, pero no es lo mismo. Bueno, entonces una proposición es un enunciado o afirmación que puede ser verdadero o falso, pero no ambos, ¿verdad? Entonces las proposiciones nosotros las podemos redactar o las podemos definir, ¿verdad? ¿Cómo las vamos a definir? Pues como un enunciado. ¿Un enunciado qué es? Una oración, ¿verdad? Que dice que puede ser verdadero como puede ser falso, pero no ambas cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, si yo digo la Tierra es redonda, es algo verdadero, ¿sí? Pero si yo digo la Tierra es cuadrada, es una proposición falsa, ¿sí? Pero no puede ser la misma situación, verdadero y falso al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces a eso se refiere con una proposición. Y las proposiciones pues se clasifican, dependiendo su complejidad, pues vamos a ver que se clasifican en simples y compuestas. Entonces vamos a iniciar con las simples. A ver si nos ayudan, por favor, Elsa, Marlene, a leer el párrafo. Las proposiciones simples son aquellas que expresan un estado de situación.
en su estado más sencillo, es decir, uniendo un sujeto con un objeto a partir del verbo, existen tanto en el ámbito de la matemática como en el de otras disciplinas y se caracterizan por no tener ningún término que condicione la proposición de ninguna manera. Bien, gracias, amable. Bueno, entonces eso se refiere a una proposición simple, ¿verdad? Es una situación muy sencilla, ¿verdad? Entonces nos menciona que une a un sujeto. Recuerden que el sujeto es la persona, animal o cosa de la que vamos a hablar, ¿verdad? A partir del verbo es, ¿sí? Es una palabra muy clave, es, que vamos a utilizar en las proposiciones. Por ejemplo, la mesa es cuadrada, etc. Entonces acá nos dan algunos ejemplos. Dice el 9 y el 27. ¿Quiénes serían el sujeto ahí? Pues 9 y 27. Esos dos números son de Profe, los que se disculpe, están hablando. todavía no ha pasado asistencia. No, siempre lo hacemos al final. Ah, gracias. Ah, bueno. Bueno, les decía entonces, dice el 9 y el 27 son factores del 81. Entonces, ¿de quién se está hablando? Del 9 y del 27. Pues aquí son, es el verbo es, ¿verdad? Solo que conjugado para dos sujetos, factores de 81. Esa caja es de madera. Nada es para siempre. La música clásica es la más antigua del mundo. Los números pares son divisibles por 2. La capital de Rusia es Moscú. Son afirmaciones, ¿sí? Es donde alguien está afirmando algo, ¿sí? Por ejemplo, estoy afirmando que la capital de Rusia es Moscú. Posiblemente sea verdadero, posiblemente sea falso, pero lo estoy afirmando, ¿verdad? Entonces ahí se convierte en una proposición. Se está afirmando algo. Pero, por ejemplo, si yo digo, ¿qué hora es? En forma de pregunta. Esa no es una proposición. ¿Por qué? Porque no lo estoy afirmando. A menos que yo diga, son las 11:20. Esa sí es una proposición. Porque yo estoy afirmando que esa hora es. Pero si yo lo estoy preguntando, pues no se puede, ¿verdad? Igual las oraciones exclamativas no se pueden representar como una proposición. Cuando decimos exclamativas, pues nos referimos a, por ejemplo, las auxilio, tengo hambre, etcétera. Son proposiciones no válidas o que no son consideradas proposiciones. Matemáticamente también se pueden representar, ¿verdad? Por ejemplo, si yo escribo 2 más 3 igual a 10. Obviamente esa es una proposición falsa, ¿verdad? Pero yo estoy afirmando que 2 más 3 es igual a 10. ¿Sí? Entonces también es una proposición. Solo que no en forma de oración como están estas, sino que en forma de una operación matemática. Puedo decir también 11 mayor a 4. ¿Sí? También es una proposición, porque yo estoy afirmando que 11 es mayor que 4. ¿Sí? Independientemente si es verdadera o falsa, ahorita todavía no nos interesa esa parte, ¿verdad? Pero ya definimos que es una proposición. ¿Alguien tiene alguna duda, jóvenes? Pregunten sobre qué es una... Profe, ¿Sí? una pregunta, 2 más 3 igual a 10, ¿por qué sería? Ah, no, eso es, como les decía, eso es falsa, ¿verdad? Porque sabemos que no da 10. Ajá. Pero Sí, es pero una proposición, porque yo estoy afirmando que es 2 más 3 igual a 10. ¿Sí? Es falso, pero bueno, es una proposición. Ujú. gracias. Bien, no te da pena. Bueno, continuemos.
Vamos a definir, solo permítanme. Bueno. Vamos a ver entonces el valor de verdad de una proposición. Cuando nos referimos a valor de verdad, es definir si una proposición es verdadera o falsa. No hay más opciones, ¿sí? Una proposición o es verdadera o es falsa, y a eso se le llama valor de verdad, ¿sí? No puede ser las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las falsas, dice las proposiciones falsas son aquellas proposiciones en las que el contenido que se proporciona carece de lógica y se intenta demostrar su veracidad. Entonces, todas acá tenemos ejemplos de proposiciones falsas. Todas las que vemos acá son falsas, ¿sí? La Tierra es plana, pues se sabe que es falso, ¿verdad? Por eso dice acá que carecen de lógica, ¿sí? Porque son cosas que se saben, pero que las estamos diciendo de una forma falsa, ¿verdad? El canguro tiene 8 patas. El hombre es inmortal, falso, obviamente, ¿verdad? Todos nos morimos. La guitarra tiene 7 cuerdas. Aunque hay guitarras que sí tengan 7 cuerdas, cuando decimos una proposición, hablamos en general, ¿verdad? Entonces todas las guitarras tienen 6 cuerdas, ¿verdad? En general. Algunas tienen más, otras tienen menos, dependiendo para qué género lo usen. Pero en general todas tienen 6 cuerdas, por eso es que es falso, ¿verdad? Los bebés tienen 3 ojos, obviamente es falso. Hay gigantes en la tierra, obviamente es falso. Cuando dejamos caer un cuerpo, se eleva, es falso, ¿no? Y pueden haber proposiciones matemáticas falsas, como las que yo les dije hace un rato. Por ejemplo, si yo dijera que por ejemplo, que 10 dividido 5 es igual a 3. Obviamente es falso, ¿verdad? Si yo digo, por ejemplo, que 11 es menor a 10, es falso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque carece de lógica. Y ya sabemos que obviamente eso no es real, ¿verdad? No es verdadero. Bueno, entonces como les decía, hay 2 valores de verdad. O es verdadero o es falso, pero no ambos. Entonces ahora veamos un par de proposiciones verdaderas. Dice, las proposiciones verdaderas son todas aquellas proposiciones en las que el contenido que se proporciona es lógico y es posible demostrar su veracidad. Entonces las falsas carecen de lógica, ¿sí? Y obviamente las verdaderas son lógicas. Por lógica se entiende. Y dice que es posible demostrar su veracidad. Es decir, yo puedo demostrar que son verdaderas. En cambio, las falsas, por más que nosotros intentemos, no podemos demostrar su veracidad. ¿Por qué? Porque son falsas, ¿verdad? Entonces vemos unos ejemplos. Dice, los gatos tienen 4 patas. Los mamíferos maman cuando nacen, ¿verdad? Algunos caballos usan herraduras. Algunos, ¿verdad? No todos. Por ejemplo, los caballos salvajes no usan. En algunos lugares donde los cuidan no usan, ¿verdad? Si hiervo agua en una tetera, cierta cantidad de agua se evapora, verdadero, ¿sí? Porque es el humo que sale cuando hierve el agua. 1 litro de agua pesa 1 kilogramo, también es verdadero. Todas las palabras esdrújulas llevan acentuación. Todo número elevado a la 0 es el resultado, como resultado 1. Pues todas estas son lógicamente verdaderas. ¿Por qué? Porque ya se sabe. Y lo podemos demostrar, ¿verdad? Pero también existen en forma de operaciones. Por ejemplo, si yo digo, bueno, 10
por 2 igual a 20. Nosotros sabemos por lógica que eso es real, ¿verdad? Puedo decir 3 a 2 igual a 9. Es verdadero, ¿sí? Entonces existen dos valores de verdad. O es verdadero o es falso, pero no ambas cosas. Pero aquí no existe el tal vez, el quizás, ¿sí? O es verdadero o es falso. ¿Alguna duda, jóvenes? No, ¿Dudas, profe, pues? todo bien. ¿Todo bien? Bueno, continuamos entonces. Algo que se me olvidaba, que se los tuve que haber mencionado cuando vimos que era una proposición, ¿verdad? Proposición simple. Pues vamos a ver que todas las proposiciones se nombran por medio de una letra, ¿sí? Así como los conjuntos se nombran por medio de una letra, el conjunto A, conjunto B, conjunto C, el conjunto universo, etcétera. También las proposiciones se nombran por medio de letras. Solo que en las proposiciones utilizamos letras minúsculas. Y principalmente se utilizan las letras P, Q, R, S, T. Principalmente. Se pueden utilizar todas las demás también. Puede haber una proposición A, una proposición B, una proposición C, etc. ¿Sí? Pero principalmente se utilizan las letras P, Q, R, S y T. ¿Sí? Por ejemplo, acá podríamos decir que esta es la proposición P. Esta es la proposición Q. Esta es la proposición R, S, T. Puedo repetir otra vez la proposición P. O puedo decir, bueno, esta es la proposición A. Proposición B, etc. Para hablarlas simbólicamente, ¿verdad? Proposición P. Simbólicamente se le dice. Así como decimos el conjunto A, el conjunto B, proposición P, proposición Q, etc. Bueno, ¿dudas? No, profe. Muy bien. Gracias. Continuamos entonces. Ya vimos las proposiciones simples, ahora vamos a ver las proposiciones compuestas. Las proposiciones compuestas, pues básicamente están formadas por dos o más proposiciones simples, ¿sí? Posiblemente se hable del mismo sujeto, posiblemente no. ¿Sí? Pues acá vemos algunos ejemplos de proposiciones compuestas. Dice, puedo manejar un auto si tiene una dirección hidráulica. Gabriel García Márquez fue un gran escritor y bailarín. Si estas proposiciones fueran dos simples, tendríamos que escribir Gabriel García Márquez fue un gran escritor. Y la otra, Gabriel García Márquez fue un gran bailarín. Pero las podemos unificar en una compuesta en una sola. Las células son procariotas o eucariotas. La raíz cuadrada de 25 es 5 menos 5. No todos los números primos son impares. Mi cuñado es arquitecto e ingeniero. Y los aparatos tecnológicos son negros, blancos o grises. Entonces, básicamente una proposición compuesta es la formación de dos o más simples, ¿verdad? En donde se puede hablar del mismo sujeto o de uno diferente. Bueno. Para poder unir entonces las proposiciones simples y poder formar proposiciones compuestas, pues vamos a utilizar algo que se llaman conectivos lógicos.
Y existen 4 conectivos lógicos, ¿sí? Cada uno pues tiene su nombre y su símbolo, ¿verdad? Entonces el primero de ellos es la conjunción. Simbólicamente la conjunción utiliza este símbolo. Se lee como I y simbólicamente se escribe P y Q. ¿Qué representa P? Una proposición y Q otra proposición. Por ejemplo, si yo tengo 2 proposiciones simples, una que dice 3 más 2 igual a 5 y otra que dice 2 al cuadrado es igual a 4. Si yo los quiero unir por medio de la conjunción, puedo escribir 3 más 2 igual a 5 y 2 a la 2 igual a 4. Entonces ahí ya formo una proposición compuesta, uniendo 2 simples por medio de la conjunción. Y simbólicamente pues se escribe P y Q. Bueno. También existe la disyunción, que simbólicamente es esta, se lee como O. Y P o Q, vamos a leer eso, ¿no? Por ejemplo, tenemos 2 proposiciones simples. María viaja a la playa. Y otra que dijera María viaja a la montaña. Si yo las uno por medio de la disyunción, puedo escribir María viaja a la playa o a la montaña. Ya en una proposición compuesta, ¿verdad? Puedo decir entonces, Carlitos va a comprar un carro de color rojo. Y otra simple que dijera Carlitos va a comprar una moto de color azul. Si las uno por medio de la disyunción nos quedaría Carlitos va a comprar un carro de color rojo o una moto de color azul. Entonces, 2 simples las puedo unir para formar una compuesta. Tenemos la implicación o condicional, que es una flechita. Se lee como sí, entonces. Estos 3 puntitos de acá son muy importantes. ¿Por qué? Porque cuando nosotros unimos 2 proposiciones simples por medio de la implicación, al inicio de la proposición va a ir el sí y en medio va a ir el entonces. Por ejemplo, si yo tengo la proposición 8 es un número primo y la proposición 8 es par. Si yo las uno por medio del conectivo lógico de la implicación, tengo que escribir si 8 es número primo, entonces es número par. ¿Sí? Si yo tuviera otra que dijera Carlitos o Juan viajará a las piscinas. Y otro que dijera Juan gastará este fin de semana 200 quetzales. Si los uno por medio de la implicación, tengo que escribir sí al inicio, ¿verdad? Si Juan viaja a las piscinas, entonces gastará 200 quetzales. Lo que no puedo decir es Juan viajará a las piscinas, sí, entonces gastará 200 quetzales. No, primero va el sí, en medio va el entonces. ¿Verdad? Bueno. Y el de la doble condicional, que es el último, que es esta doble flechita, que se lee como sí y solo sí. Simbólicamente entonces, P, sí, solo sí, Q. Muy bien. ¿Cómo nos quedarían entonces 2 proposiciones simples unidas por medio del sí y solo sí?
puedo decir, Juan vive en San José Pinula. Y otra que diga, Juan viaja en bus. Si las uno por medio de la doble implicación, pues quedaría Juan vive en San José Pinula. Sí y solo sí viaja en bus. Si tuviéramos entonces, por ejemplo, la operación 8 más 2 igual a 12. Y la proposición 12 es número par. Si los unimos entonces, 8 más 4 es igual a 12. Sí y solo sí, 12 es número par. ¿Sí? Entonces, ¿para qué nos sirven los conectivos lógicos? Para poder unir dos proposiciones simples, ¿verdad? Para eso nos van a servir los conectivos lógicos y formar una compuesta. Existe un quinto conectivo lógico que no es considerado como tal, que es la negación. La negación, pues no es para unir dos proposiciones simples. Por eso no es considerado como un conectivo lógico, ¿sí? Sino que es para contradecir una proposición. Por ejemplo, si yo digo, los perros tienen 4 patas. Si yo le aplico la negación a esa proposición, los perros no tienen 4 patas. Es decir, no es cierto que los perros tienen 4 patas. Pues estoy contradiciendo lo que estoy diciendo originalmente, ¿verdad? A eso se refiere la negación. Y como les digo, no es considerado un conectivo lógico porque no une dos proposiciones, sino que solo una la niega, ¿verdad? La contradice. Bueno, ¿alguna duda sobre estos conectivos lógicos? Profe, ¿Sí? Dígame. no se podría decir por decir así va. Si Juan solo va a gastar 200 quetzales y solo tiene 100, no se. No. No sé, usted dice que utilizando el sí y solo sí. Sí, pero Ajá, no, tendríamos que decir Juan va a gastar 200 quetzales. Sí y solo sí tiene 100. Podría ser. Ahí sí hay que usarlo completo, ¿verdad? Bueno, ¿alguien más? Pregunten. ¿No hay dudas? Bueno. Bueno, entonces ya vimos ejemplos por cada conectivo lógico, ¿verdad? Entonces, esto es una pequeña introducción al cálculo proposicional, ¿verdad? Porque lo que viene de eso sí es difícil. Bueno, yo lo siento difícil. No porque solo es de unir las No, situaciones. pero en términos matemáticos ya me hago bolas. Ah, no, ahí sí tal vez se va a complicar un poquito, ¿verdad? Bueno, ¿qué vimos hoy entonces? ¿Qué es una proposición? ¿Qué es una proposición simple? Compuesta. Profe, ¿Qué manda? con una consulta. Fíjese que yo cargué mi tarea de la semana de proyecto de facturas 2, pero yo sí puedo ver el link, pero usted me puso en los comentarios que se eliminó el link. ¿Se lo puedo enviar por mensaje? Negrita, va. ¿Sí? Sí, está bien, pero siempre habilítele el que se pueda ver, ¿verdad? Para todos. Ah, está bien, gracias. Sí, para que yo lo pueda ver.
Bueno, por favor, se me olvidaba, anoten su nombre completo y su carrera para la asistencia, por favor, se me estaba olvidando. Nombre completo y carrera. Ya Jaira lo mandó. Marta, nombre completo y carrera. A los demás, por favor. Muy bien, alguien falta de enviar su nombre completo y carrera, por favor. Bueno, si ya todos enviaron entonces, si no hay dudas, gusto saludar a los jóvenes. Pasen feliz domingo. Cuídense mucho y nos vemos la próxima semana. Gracias, Adiós, profe, profe. cuídese Pero mucho. igual Gracias, profe. Igual, Gracias. adiós. Vente.